Podcast. El tema es que la desmistificación de que la inteligencia artificial es algo que vino, que en algún momento van a tomar decisiones solitas, no. Recién estuvimos, por ejemplo, aquí en México, un caso que trae mucho impacto a la sociedad. Hospitales Ángeles han desarrollado técnicas de visión computacional con inteligencia artificial para mejorar ahí los check-ups de los pacientes y todo eso. Eso es algo que hay que salir mucho para que la gente sepa que hay personas dentro de esta corporación que están estudiando, que están dedicando su tiempo, poniendo su conocimiento para que esta técnica de inteligencia artificial sea aplicada a la salud. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast, este podcast en donde en esta ocasión le agradezco mucho porque tiene una presión de agenda importante, así que es un esfuerzo no menor el que ha realizado Marcio Aguiar. Él es el director de la división de Enterprise de NVIDIA. NVIDIA hoy por hoy es la empresa más grande por valor de capitalización de mercado en el mundo. La encabeza un visionario que se llama Jensen Huang. Espero haberlo dicho bien. Y bueno, Marcio encabeza el esfuerzo, pero para América Latina. Normalmente estás en Sao Paulo, supongo yo, Marcio. Gracias por estar aquí. Sí, ahí estoy. Bueno, gracias por invitarme. Sí, estoy basado en São Paulo, donde tenemos una oficina, pero en la realidad estoy en el aeropuerto, ¿no? Porque hay mucha demanda por todos los países de la región y obviamente México es un país clave para nuestra posición en la región, ¿no? Entonces... Y te quiero preguntar, ¿cómo es trabajar en NVIDIA? La verdad es que es una empresa, obviamente, que como a todos, pues me ha resultado fascinante. Es un líder muy interesante, Jensen, en términos de cómo ha visto grandes tendencias. Lo frugal, algo sé de su biografía, ¿no? Él cuenta que tuvo una adolescencia complicada, etcétera, y de alto desempeño, ¿no? La funda en un Denny's en el Silicon Valley, me parece que en el 96. 93. 93. Y lo que hemos visto es un crecimiento exuberante, pero sobre todo, y algo que me fascina de él, es que ve con décadas de antelación, quizás años a veces, la macro tendencia y eso pues lo lleva. Y entonces comienzo por ahí, Marcio. Tú tienes una carrera larga en el sector de la tecnología, has estado mucho viendo obviamente Brasil, América Latina, desde la parte comercial, pero ¿cómo ha sido, digamos, estos años que has estado en NVIDIA? ¿Cuánto llevas? Yo entré en NVIDIA en octubre de 2010, o sea, llevo casi 15 años, ¿no? Acompañando toda esta evolución que hemos tenido. Y mira, es una compañía que tiene una mentalidad, esa es muy importante, de una startup. Somos una compañía de tecnología, tenemos que ser muy ágiles, tenemos una estructura muy lineal, no tenemos muchos jefes, no hay muchas cadenas así hasta llegar a Jensen. Jensen es una persona que es muy accesible, está ahí metido en los negocios, tomando decisiones con nosotros y nos da fuerza para ayudar también a la compañía a seguir siempre adelante del mercado. Nuestro propósito siempre fue desarrollar herramientas que una computadora común no pueda hacer para un trabajo que demanda mucho poder de cómputo, ¿no? Entonces siempre estuvimos enfocados en desarrollar plataformas computacionales y no simplemente las tarjetas de video o las GPUs, ¿no? Claro. Hoy es una consecuencia de toda la evolución del software. Por eso seguimos innovando. O sea, lo que vivimos ahora de la inteligencia artificial moderna, siempre voy a hablar eso. Si usted me entrevistar aquí a un año o dos, voy a decir, estamos apenas empezando, porque esta es la realidad. Porque como siempre estamos adelante de los mercados, siempre tenemos que enseñar a la gente, siempre tenemos que orientar a los clientes y socios en cómo sacar el máximo de provecho de nuestras arquitecturas de software y hardware. Y con eso hemos crecido mucho nuestro ecosistema. Eso es algo que es un gran diferencial de la corporación, que es manejar el ecosistema. No hacemos nada solo, no vendemos nada directamente a ningún cliente final y sí, impactamos trayendo innovación tecnológica, les enseñando y generando negocios para nuestros clientes, ¿no? Entonces, con eso nos mantienen ahí de una posición a decir
confortable, pero con mucha responsabilidad, porque vemos hoy cada vez más nuevos negocios surgiendo basados en nuestra tecnología y eso nos da mucho placer, pero al mismo tiempo mucha preocupación, porque ¿será que van a sacar el máximo de provecho de todo lo que sabemos que pueden sacar? Entonces, por eso estamos siempre enseñando a nuestro ecosistema. Claro. Y cuando tú entraste en 2010, pues todavía empieza, y lo digo un poco en el contexto para los que nos están escuchando, pues es cómputo paralelo y digamos el más intensivo que se beneficiaba más del cómputo paralelo, pues eran las tarjetas gráficas o los procesadores gráficos, los GPUs. Cuando tú entras en 2010, saber si el mercado en ese entonces, en la responsabilidad que te tocaba, era de puro GPU, de procesador gráfico, aunque claro, esa arquitectura fue la que permitió y habilitó, por ejemplo, cuando vino la inteligencia artificial generativa, el Attention is All You Need, ¿no? Un paper ahí fundacional, seminal en esta tecnología. Pero ¿cómo era 2010 en el mundo de NVIDIA? En donde esto, o sea, lo que vivimos en 2017 y a partir de entonces, de 2022 con el chat GPT, pues fue ya muy posterior, pero había un momento en donde eran buenas para procesamiento gráfico de videojuegos y luego para criptoactivos, para minar bitcoins y otro tipo de criptoactivos. ¿Cómo era el mundo que te tocó en 2010 en NVIDIA? Muy bien. En la época era mucho de la parte, como mencionaste, de la computación gráfica 3D. O sea, yo estaba actuando muy próximo de empresas de software como Autodesk, como Dassault, como PTC, Schlumberger, que tiene sus aplicaciones voltadas a la parte de cómputo 3D gráfico. No hablábamos de inteligencia artificial. Obviamente, bueno, y es importante resaltar, yo hago parte del equipo que llamamos de Enterprise. Trabajamos con grandes corporaciones, no es la parte de gaming, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente, en 2010, gaming representaba como 100% de todo el facturamiento que teníamos Sí. en la época, ¿no? Entonces, yo obviamente estaba actuando lado a lado de las compañías de software, demostrando el poder gráfico de las GPUs y en paralelo también teníamos GPUs para atender la demanda computacional de aplicaciones con mucho cálculo matemático, ¿no? Que son aplicaciones de física, de química, biología y que llamamos de la parte de HPC, de computación de alto desempeño, ¿no? Entonces, en 2012 fue cuando empezamos a mirar un poco con más cariño al tema de que salió este paper, Attention is All You Need. Ahí empezamos, fue creado un grupo para investigar qué es eso, porque si eso demanda mucho poder de cómputo, nosotros teníamos la competencia de desarrollar algo nuevo, ¿no? Entonces, en 2012, cuando descubrimos ahí esta competencia de clasificación de imágenes llamada AlexNet, fue cuando nos deparamos con un grupo de alumnos de la Universidad de Toronto que habían utilizado nuestro lenguaje de programación llamado CUDA para ayudarles a acelerar una red neuronal de imágenes que en la época era muy pequeña, y eso nos llamó la atención porque CUDA fue desarrollado para aplicaciones gráficas 3D y nunca imaginábamos que iba a servir para otros propósitos, ¿no? Entonces ahí fue cuando fue muy rápido. Jensen, que es una persona, por ser el fundador, el CEO, ingeniero, está metido y habló, mira, eso es una gran oportunidad para nosotros. Nadie hasta ahora había notado que hay un gran mercado aquí para nosotros. Y ahí empezamos a aprender con esos alumnos qué sería necesario que pudiéramos desarrollar para atender esta demanda computacional, ¿no? Entonces, de 2012 a 2016, pasamos 4 años estudiando arquitecturas de hardware, pero ¿cómo vamos a optimizar? Porque en la época no había servidores de nuestros socios OEM que comportaban múltiples GPUs de alto desempeño. Entonces fue ahí cuando surgió la primera supercomputadora en la época llamada DGX, la DGX, y el primero
cliente, por si decir así, pero no es tanto cliente porque en la época OpenAI era una fundación sin fines lucrativos. Fue lo primero que ha aprobado este tipo de arquitectura. Y que parece que Jensen se lo lleva a Elon Musk, porque hay que Sí, recordar porque que el Elon Musk cofundador estaba, era, era exacto, socio de ellos, ¿no? De de Open, esa luego ya se iniciativa. pelearon. Y Claro. te tocó en la parte de cuando estabas en esa responsabilidad, porque luego se atravesó el primer auge de los criptoactivos. Y Então, Nvidia ahí también, cuando uno revisa el reporte de resultados, pues ahí empezó a tener también un boom, digamos. Te tocaba, desde la posición en la que estabas, ver acerca, porque las empresas más tradicionales pues no hacían criptoactivos, pero pues si están vendiendo muchos GPUs, no sé si eso quedaba dentro de Enterprise o cómo fue. não, se quedava dentro de Enterprise porque todos los que estaban haciendo mining, de crypto mining, andaban buscando por GPUs potentes. Eso para nosotros nos causó, obviamente, un buen problema. Vendemos todo que teníamos fabricado, Sí, pero tampoco, y aparte también estábamos trayendo problema para nuestros clientes más fieles, que son los gamers, que son los científicos, porque no sobraban GPUs para vender a ellos, ¿no? Entonces ahí que creó un buen problema porque en términos de revenue fue excelente. claro. Pero además dejamos muchos clientes enojados porque no teníamos cómo entregar, ¿no? Entonces ahí empezamos a mejorar toda nuestra logística, toda nuestra producción para seguir atendiendo las dos demandas. Y obviamente cuando vino también, se cayó un poco Sí, la fase de la criptomoneda, eso se estabilizó y todo eso, pero después vino la pandemia. claro. Otro reto que jamás ninguna corporación o ninguno de nosotros íbamos a imaginar. Y fue ahí que nos destacamos más en la parte de software, porque siempre nosotros hicimos desarrollo de softwares, desarrollo de frameworks, optimización de softwares de mercado, pero mucha gente nunca ha prestado tanta atención a eso, siempre pensaba que era solamente el hardware. Entonces, durante la pandemia, como no podríamos hacer la fabricación de nuevas GPUs, no podíamos lanzar nuevas generaciones, enfocamos a optimizar softwares. Y eso nos dio también mucho conocimiento porque cuando se terminó la pandemia y nuestros softwares muy bien optimizados y durante la pandemia la gente estaba utilizando, por decir así, generaciones un poco más antiguas, pero siguieron teniendo éxito en sus desarrollos. Entonces, cuando lanzamos una nueva generación para acompañar la demanda de software, las ventas explodieron, ¿no? Entonces, de ahí no paramos más, Claro. porque Y es interesante algo que mencionabas al inicio de la entrevista, es pues que estamos en la curva de arranque, pero cuando estabas, y por los años, por ejemplo, 2018, 19, que estaba la demanda de criptoactivos y el problema feliz en términos de los clientes que ya tenían, más los nuevos, más ese ecosistema, pues decías, oye, qué crecimiento tan rápido. Luego esta parte del software en términos de la pandemia también, que eso de repente no se observa tanto. A veces en la discusión pública, pues se dice, productor de GPUs, y en realidad sí, los fabrica Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que ahí hay un éxito muy interesante desde el punto de vista de negocios, de la visión de Jensen en términos de pues no tener la fabricación directa, ¿no? Y eso le da una situación privilegiada además con esta compañía taiwanesa, con TSMC, sí, sí. exactamente. Eso por un lado. Pero la otra es el software porque el ecosistema de programación, más allá de la potencia en los GPUs que es tan buena, pues es ya construido desde hace muchos años con NVIDIA, y eso creo que es una ventaja incomparable. Cuando a veces lo analizo y digo, ¿pueden alcanzar NVIDIA a otros competidores? Pues en el hardware sí, pero en el ecosistema no estoy tan seguro por cómo se va Por eso. dando, ¿no? ¿Cómo fue el ir construyendo desde la enterprise ese ecosistema o cuál fue la estrategia? Entonces, ese ecosistema empezó en 2010. En 2010 entramos muy fuerte también en el mercado de vehículos autónomos, ¿no? Ya desde entonces. Ya desde entonces. ¿Por qué? Antes de 2010 intentamos entrar al mercado de tablets y celulares. Teníamos un procesador llamado Tegra. Pero cuando miramos ese mercado, que era pura pelea por precios, ahí Jensen habló, no, vamos a salir y vamos a entrar en el mercado de robótica y el mercado de auto, porque ahí estaba también surgiendo Tesla.
con su vehículo, sí. primero vehículo autónomo o eléctrico, ¿no? Eléctrico. Entonces ahí enfocamos en el auto en la parte que llamamos de infotainment, que son los paineles, toda la interacción, o sea, trayendo mejorar la visión dentro del auto, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a aprender acerca de ese mercado y utilizando las plataformas de desarrollo de escenarios de gaming para recrear escenarios, para ayudar a las compañías automotrices a generar escenarios virtuales para sus vehículos autónomos y todo eso, ¿no? Entonces, o sea, el gaming sigue siendo siempre fue y siempre va a ser muy importante porque viene mucho de la parte del desarrollo que nos lleva ahora al mercado corporativo. Entonces, empezamos a optimizar frameworks. Teníamos una visión muy clara. Jensen siempre estaba con nosotros. Mira, vamos a cada año, a partir de ahora, crear frameworks para las diferentes verticales. Empezamos con la parte de robótica, de auto, de salud, finanzas, petrolera, retail, y ahí va. hay millares, ¿no? Entonces, hoy tenemos más de 1,000 frameworks que son herramientas que tienen muchos softwares, APIs, todo eso para acelerar el desarrollo del producto por nuestros clientes. Al final, el cliente es quien tiene la propiedad intelectual, que tiene la visión de lo que quiere desarrollar. Nosotros simplemente estamos entregándoles las herramientas. Y al final de todo eso, la propiedad intelectual es del cliente. Mucha gente todavía piensa, pero voy a utilizar los softwares de NVIDIA, todo que han desarrollado y al final me van a cobrar algo. No cobramos nada, porque vamos a ganar o a monetizar nuestro esfuerzo en la venta del hardware. Por eso tenemos también una gama enorme de hardwares. Y no hay un hardware mejor que el otro. Hay un hardware mejor para una demanda computacional que la otra. Entonces la gente todavía piensa, porque tiende a comparar mucho el mejor hardware de gaming con el mejor hardware para el área profesional, pero no son lo mismo. Son para workloads distintos, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos. No es fácil hacer programación de software, no es para cualquier uno, como mencionaste. Si tenemos una competencia en la parte de hardware, por supuesto, porque hay muchas buenas compañías, pero no hay el ecosistema. Y nosotros siempre estuvimos desde el inicio, desde que nunca tuvimos una fábrica y nunca vamos a tener para fabricar, porque utilizamos lo que hay de mejor. O sea, TSMC es la mejor que hay, no hay por qué cambiarla. No hay por qué inventar a nosotros un nuevo concepto, porque si hay algo que está haciendo mejor. 2, siempre estuvimos enfocados en los mercados de gaming, después de computación gráfica, HPC y ahora AI. No sacamos el foco de esos 4 mercados, ¿no? Y ellos de una manera se retroalimentan, porque hoy todo lo que vivimos de gaming, la experiencia que tenemos, llevamos todo ese concepto para los gemelos digitales y para las industrias. Entonces, ahí siempre reaprovechamos y mejoramos todo lo que hemos desarrollado a lo largo de esos 15 años. Hoy, por ejemplo, tenemos plataformas que llamamos de Blueprint. Entonces, imagina usted que quiere crear un agente de inteligencia artificial para usted. Nomás lo que tiene que hacer es traer tus datos y ya está listo. No tiene que hacer toda la programación. O sea, estamos entrando en esta era, no que no necesita una compañía, eso también es otro rumor, ¿no? No vamos a necesitar de desarrolladores. No. Vamos a seguir necesitando. Es que la programación se torna, a decir así, un poco más fácil para aquellos que no son programadores. Pero si tú tienes el background de programación, estás estudiando, sigue estudiando, porque ahí va a aprender los básicos y va a tener nuevas ideas. O sea, el vibe coding no va a sustituir al coding como jamás, tal. Eso la tecnología está ahí para complementar todo nuestro trabajo, no es para reemplazar. Obviamente, siempre hay los temas, pero va a reemplazar esa posición. Puede ser que sí, pero va a crear otras. Y ya está comprobado que las compañías que estão desarrollando técnicas de inteligencia artificial, que estão adoptando en su negocio, estão se tornando más productivas y tienden a contratar más gente. Lo que vemos ahora, que hay mucho cambio, que hay muchas demisiones en las grandes corporaciones, son en posiciones que de una manera no son
tan inteligentes cuanto una técnica de inteligencia artificial. Pero ahí cabe a nosotros, que estamos ahí todavía trabajando, a seguir mejorando, a seguir intentando aprender algo nuevo, ¿no? Claro. Entonces, Ahora, ¿cómo fue después de a finales de noviembre de 2022? Pues debuta el ChatGPT, tiene un crecimiento exuberante y si uno va viendo los resultados de NVIDIA desde valor de capitalización de mercado, que supongo además una parte de tu compensación personalmente, pues es en acciones. Se disparó. Hoy estamos hablando de una empresa que cruzó el umbral de los 4 billones de dólares, 4 trillions dicen en inglés. Ha sido extraordinario. Entonces tú ya venías pues de un escenario en donde veías crecimientos muy acelerados, hay que lidiar con eso, pero sí creo que hay un antes y un después a partir del 2022 y se nota en los resultados del primer trimestre de 2023, 24 y ha sido un crecimiento extraordinario. ¿Cómo ha sido gestionar y ver esa exuberancia en crecimiento que, como bien dices, y lo más interesante es que apenas estamos en la parte plana, depende cómo se vea la curva, por lo que aparentemente viene? Pero ¿cómo fue estos últimos años? sí, no, yo me recuerdo en octubre de este año, tuvimos una reunión ahí con Jensen y él platicó, mira, yo sé que la próxima reunión que vamos a tener, la mitad de ustedes no van a estar aquí con nosotros. Y la gente se quedó, ¿por qué? No, Pues, es porque ahora en noviembre va a venir el anuncio, vamos a tener un salto enorme y muchos de ustedes no necesitan más trabajar acá. exacto, Pero ¿qué pasó? Todos nos quedamos, sí. porque sabemos que esto es solamente el inicio. Co- Y sí, Jensen claro. también nos trae mucho la realidad, hablando, mira, los que están aquí hace mucho más tiempo saben de las dificultades que pasamos nosotros para llegar hasta donde estamos ahora. No fue algo fácil. Ahí hay una historia por detrás y eso que también cuando estoy hablando con un cliente que quiere adoptar inteligencia artificial, yo hablo, mire, eso no va a empezar hoy, tiene que empezar, pero no vas a tener el resultado que necesita ya en 2, 3 meses, ¿no? Hay que seguir poniendo más conocimiento a tu red neuronal para que hasta que llegue a un punto que va a te ayudar a trabajar con usted. O sea, inteligencia artificial es ahora una técnica que está ahí para trabajar con la persona y no para reemplazar, ¿no? Entonces, Jensen siempre nos recuerda, mira, estamos solamente, si no seguimos con lo mismo propósito de seguir innovando, de seguir siendo distinto del mercado, fíjate que nosotros no estamos mirando market share, estamos mirando nuevos mercados. Y como siempre hablan, bueno, ese mercado nos parece muy interesante, vemos que tiene un potencial de 0 billones de dólares. O sea, vamos a entrar. Claro. Y Qué interesante. para que podamos entrar de la misma manera que siempre hemos entrado. O sea, tenemos que capacitar a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que necesita todavía de ser capacitada, porque eso hoy para nosotros es lo mayor reto que tenemos. Y además es el momento clave para una región como la de América Latina, ¿no? Porque los que no lleguen con cierta velocidad, las diferencias están haciendo muy grandes. Esto que platicamos de finales de 2022 a la fecha, pues lo estamos viendo y hoy el modo aprendizaje tiene que ser constante. Pero quiero regresar a algo personal tuyo, Marcio, y es, ¿cómo es tomar esa decisión? Porque pues se van ejecutando las opciones y como decía Jensen, pues la mitad de ustedes no va a estar y como bien dices, pues muchos se han quedado, pero los incentivos cambian porque pues uno trabaja por la misión, es tu caso, por lo que me dices, en términos de esta misión de evangelizar, de lograr que avance la tecnología, de las discusiones cotidianas que tienes con los clientes, con los países, las discusiones que has tenido acá en México en términos de desarrollo de infraestructura, pero otra también es, pues mi familia querría estar conmigo, tengo el dinero suficiente como para No, decirle la adiós. esposa quiere que siga trabajando. No sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cómo es tomar esa decisión? Porque tú vas viendo lo que vales, digamos, en acciones y dices, bueno, pues No, es porque, te juro, donde tocamos hoy, traemos mucha innovación tecnológica. Yo me recuerdo mi primer viaje aquí en México fue, creo que 2012, 2011, final de 2011. Yo estaba solamente platicando con mayoristas. Y ahí intentando decir, mira, eso es un producto que sirve para esas aplicaciones y tal, queremos conocer tus reventas y todo eso.
Así era mi interacción con México. Después, obviamente, vamos llegando a algunos clientes. Y hoy, obviamente hablando de hoy, pero pasado tantos Sí, años, ya estamos hablando a nivel gubernamental. Y siempre con la misma manera de comportarme, de abrir nuevas puertas, abrir nuevos negocios, conectar la gente, porque hay un ecosistema enorme en los países. México tiene lo mismo potencial de Brasil, ¿no? México está más cerca de Estados Unidos, puede servir mucho mejor a los Estados Unidos. Y ese es otro punto. Obviamente no íbamos a imaginar que todo este cambio político que hemos vivido en el mundo, el tema hoy de aranceles y todo eso, pero si los países latinoamericanos estuvieron más preparados, más conectados con la tecnología que vivimos hoy, eso sería una gran cambio de comportamiento claro. porque las corporaciones ya iban a contar con, mira, ¿sabes qué? Voy a salir de aquí de Asia Pacífico, mucha turbulencia, mucha guerra, ya voy a ir a la América Latina porque en México tiene mucha gente preparada para atender a mis negocios y ahí desde ahí voy a seguir vendiendo para toda la región, ¿no? El tema es que ni todas las corporaciones o países, yo creo que también es algo que es comportamental del humano, primero a ver quién está haciendo qué. No, pocas personas o pocas compañías tienen una visión para se posicionar adelante del tiempo, ¿no? Y eso es envidia. Siempre estuvimos adelante del tiempo. Entonces, para nosotros, cuando hay cambios, como también enfrentamos dificultad, ¿no? Desde el gobierno Biden, que nos han ponido restricciones a vender a China y a otros países, eso nos cuesta, ¿no? Principalmente un mercado que consume mucha tecnología. Pero muy rápidamente miramos, ¿sabes qué? Eso también sirve para otros países, otros propósitos, y seguimos como si fuéramos, como si estuviéramos empezando ayer, ¿no? Entonces Jensen siempre nos recuerda a cada trimestre, cuando sale el anuncio y tenemos una reunión interna con todos los empleados, y siempre nos habla, estamos a 30 días de cerrar nuestras operaciones si ustedes no seguir con pensamiento de innovación, Claro. porque esa es nuestra más grande preocupación. Ahora mencionas algo bien interesante. Cuando tienes una discusión y te dicen, pues ya pongo inteligencia artificial y tú les dices, no, no esperes que en 3, 4 meses ya vas a tener el resultado, porque no sé si cómo lo ves tú, pero de repente la inteligencia artificial se ha convertido en este gran oráculo que todo lo va a resolver. Los humanos tenemos esta propensión a decir, no, hombre, ya con la inteligencia, olvídense, todo va a estar resuelto, ninguna preocupación. Y realmente, pues tú que estás ahí y que lo digas tú, pues no es un tema menor de, a ver, vamos poniendo una buena expectativa de cuál es un buen viaje, digamos, para empezar a tener resultados tangibles. ¿Cuál dirías tú que es el tiempo de una empresa que probablemente ya tiene un entorno digital? Cada caso es distinto y cuando ya puede empezar a haber diferencias interesantes, un caso de uso importante, estaríamos hablando de 12, 18 meses una vez que estás alimentando a tu red y que además es algo continuo, ¿no? Porque si hablamos hace un año, ha cambiado esto de manera muy acelerada. Es más, esto va por semanas. Cuando salga este podcast, a lo mejor ya apareció otra cosa, ¿no? Porque veníamos de lo que comentabas de AlexNet, luego Transformers, de GenAI, ahora estamos en Agenting AI y vamos, lo dijo Jensen a inicios de este año, AI. al Embodied AI, ¿no? Desde automóviles hasta distintas cosas. ¿Cuál es un buen umbral de viaje para una empresa hoy realista relativamente, entendiendo que cada universo es un caso? Sí, basado en eso, hay varios componentes que tenemos que llevar en consideración. Por ejemplo, esta compañía que va a empezar en su jornada de inteligencia artificial, ¿tiene gente capacitada para poner a la práctica todo su conocimiento? En general, no. Por eso es muy difícil y nosotros jamás hablamos, ¿no? Con esta tecnología, en 12 meses ya va a estar teniendo resultados, porque todo va a depender mucho del comportamiento interno de los líderes de la compañía. ¿Okay? Hay que tener herramientas, hay que dar tiempo a la gente que va a estar asignada para esas tareas innovadoras para que pongan
su conocimiento de la plática para que pueda hacer validación. O sea, también no es algo que toma 2, 3 años. Ahí va a depender mucho de cuánto de gana y cuánto quieren realmente sacar provecho de las técnicas de inteligencia artificial. Por eso siempre damos la sugerencia, oye, haga una lista de los puntos más críticos de tu negocio. Listo. Dentro de esos puntos, vamos a elegir 1 o 2 para que podamos poner a la plática y que tenga un resultado. Una vez que tengo ese resultado, van a tener más confianza en seguir desplegando nuevos conceptos para las otras áreas, ¿no? En la era de la inteligencia artificial generativa, hoy prácticamente todos los departamentos de una corporación pueden sacar provecho de las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? El tema es que es una tecnología que siempre estuvo presente, que es el poder de calcular muchos datos de una manera muy rápida y muy eficiente, pero en el pasado no había una arquitectura de hardware para que eso pudiese ser una realidad. Sí, ahora puede, pero el tema es que la desmistificación de que la inteligencia artificial es algo que vino, que en algún momento van a tomar decisiones solitas, no. Recién estuvimos, por ejemplo, aquí en México, un caso que trae mucho impacto a la sociedad. Hospitales Ángeles han desarrollado técnicas de visión computacional con inteligencia artificial para mejorar ahí los check-ups de los pacientes y todo eso. Eso es algo que hay que salir mucho para que la gente sepa que hay personas dentro de esta corporación que están estudiando, que están dedicando su tiempo, poniendo su conocimiento para que esta técnica de inteligencia artificial sea aplicada a la salud. Consecuentemente, eso va a impactar también una economía del país, porque Claro. vamos a tener personas con mucho más mejoría de estado de salud, los médicos también van a poder hacer una análisis preventiva mejor del paciente, eso genera mucho valor a todo el ecosistema, ¿no? Entonces, que las otras compañías también tengan esta visión de que existen herramientas, existen tareas de su negocio que pueden ser automatizadas y la inteligencia artificial es algo que está ahí para trabajar con usted 24 horas del día y que cuando llegar al punto de estar muy, muy inteligente, puede tomar decisiones adelantadas, pero siempre un humano es que va a validar. Porque hay en la vida, en nuestra vida, mirando, hay varias opciones, hay varios caminos que vamos a tomar. Pero imagínese, usted ya fue por un camino, él ya fue por otro, y yo, antes que salga el mío, a ver que ya hicieron ellos, que quizás pueda ser distinto, o voy a seguir lo mejor. O sea, la computadora va a estar ahí me ayudando a tomar esa decisión, pero Claro. al final soy yo que voy a tomar la decisión, no es la computadora. ¿Y qué tendría que saber hoy un director, hombre o mujer, director general de una empresa? ¿Y cómo ha cambiado la conversión que tú tienes cuando vienes a México? Bueno, ahora es también a nivel de gobiernos, etcétera. Pero desde el punto de vista corporativo, pues antes era con los CTOs, ¿no? Es decir, el Chief Technology Officer era el que pues decía qué vamos a hacer. Y creo que, y espero que vaya evolucionando, sé que en algunas empresas y en otras no, hacia el CEO, porque cuando viene y es el mismo, la cultura Jensen Huang, pues se desdobla toda la compañía y es importante que tengan esa visión tecnológica desde el liderazgo y no un accesorio, digamos, a la organización. Lo pienso por la parte transversal de esta tecnología. Como ya decías, cualquier área de hoy de una compañía se puede beneficiar de esto, pero para ello hay que tener la visión. ¿Cuál sería o tu reflexión de qué debería estar pensando un hombre o mujer director general de una empresa a propósito de este cambio? Sí, esa pregunta es muy importante porque hoy, como el tema de inteligencia artificial aborda a varios departamentos, no creo, y esa es NVIDIA que habla, que una sola persona que tenga el cargo de CTO esté responsable por toda esa transformación tecnológica. Lo ideal es que la compañía elija algunos líderes de sus áreas, principalmente personas que están más propensas a adoptar nuevos conceptos innovadores y desde ahí que salgan con una idea de lo que sea mejor para los negocios, ¿no? Antes los CTOs, antes de los CTOs, los IT managers eran los responsables, pero hoy muchas de las técnicas salen de las áreas de negocios,
porque son ellos que están ahí mirando qué hace mi competencia, cómo puedo estar distinto de mi competencia, cuáles son mis productos que van a salir más, se van a destacar más do que mi competencia. O sea, técnicas de inteligencia artificial, de recomendación, de análisis predictivas de precio, todo eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que las compañías han tomado nota de eso, que es necesario que cambie toda la mentalidad del cuerpo directivo y que no sea una tarea o un trabajo de una sola persona, porque todo el éxito que tenemos nosotros no es solamente hecho por nosotros, es hecho por un ecosistema. Hablé de los OEMs, que son los que fabrican los hardwares que ponen nuestras tarjetas. Hablé de los softwares que componen y justifican la inversión en el hardware. Pero tenemos también un pilar muy importante que son los investigadores y desarrolladores que trabajan arriba de la capa de software de NVIDIA. A otro pilar tenemos muchas startups de innovación tecnológica que sacan provecho de toda nuestra plataforma computacional, y a las startups las enseñamos a cómo acelerar su producto al mercado. Hacemos y tenemos obviamente más de 1,000 clientes corporativos. Todo lo que puede imaginar son clientes de nosotros, siempre de una manera indirecta, porque compran de los OEMs, compran de los CSPs, los hyperscalers. Ajá. O sea, hemos democratizado el acceso a nuestra tecnología. Ahora lo que hacemos es, si nos dan la oportunidad, déjame ayudarte a sacar provecho de eso acá, para que no pierda tiempo. Y ustedes, digamos, en esta discusión, ¿cómo se divide el mercado hoy, si es con OEMs o con los hyperscalers? Porque muchas aplicaciones de negocios, cuando uno piensa en los hyperscalers, pues hay varios, ¿no? Pero tres muy grandes, obviamente, es Google, AWS y Microsoft. Y tenemos Oracle también. Y Oracle también, y Salesforce a lo mejor en otro... Ahí son softwares. Sí, pero es la discusión con ellos porque ellos tienen el know-how de, digamos, del aterrizaje en los negocios y en cuanto al proceso. Pero cómo viene el ángulo NVIDIA y luego cómo es la parte de los OEMs. Es decir, me parece un poco complejo porque hoy es un mundo muy líquido, ¿no? En donde Sí. hablas con unos otros y es muy híbrido también, ¿no? Porque no es que la compañía deba estar 100% en la nube, tampoco tenga que comprar muchos equipos para sus tareas. Por eso nosotros actuamos mucho como consultores de tecnología. Para nosotros lo principal es conocer el workload, cuáles aplicaciones están utilizando, quién está utilizando, cuáles son los dolores que tiene esa persona con esta aplicación. Entonces, desde ahí, cuando tenemos un poquito más de conocimiento de qué tiene el cliente, lo que quiere sacar y cuáles son los retos, ahí empezamos a ayudarles a diseñar la solución. Ahora vamos a sugerir, mira, este trabajo, este proceso haría mucho más sentido que coger en la nube, porque así no tiene que invertir mucha plata solamente para este propósito, ¿no? Entonces, por eso la computación híbrida es esencial para un que va a desarrollar técnicas de inteligencia artificial en su negocio. Obviamente, cuando el cliente ya está mucho más maduro, ya tiene muchos workloads, muchas tareas en la nube, puede ser que sea la hora, mira, mejor que haga eso más dentro de la propia casa, ¿no? Ahí hay beneficios y obviamente hay contrapuntos que hay que ser estudiados, pero al final lo que está gestionando la corporación es que tiene que hacer la cuenta, lo que hace más sentido a su negocio. Es muy práctico empezar en la nube porque no tiene costo de Sí. operación y eso paga por servicio. Pero si ahora tiene mucho servicio y al final la cuenta no está cerrando para tu negocio, ahí hay otras opciones para sacar. O sea, Claro. hay que seguir constantemente estudiando y entendiendo la movimentación del mercado. Y ahí me confundo un poco, Marcio, porque la visión que tengo y quiero que me expliques un poco es los modelos fundacionales sobre lo que corre hoy lo más, digamos, de moda, porque sé que las discusiones pues van desde la transformación digital hasta en qué parte del proceso vas, etcétera, pero hoy pues están centrados en pocas compañías. Entonces pienso que una empresa grande en México que tiene mucha data, que tiene muchos workloads, etcétera, cuando quiere intermediar con inteligencia artificial generativa,
pues tienen que recurrir a uno de estos grandotototes. Cuando habla que quién son los grandotototes. Por ejemplo, si un FEMSA, ¿no? Vamos a Ok. pensar, o el TEC de Monterrey que tiene Ok. un workload grandote, han puesto inteligencia artificial generativa, pero ellos no necesariamente tienen el incentivo para desarrollar su propio hardware, digamos, es decir, comprar su propia infraestructura, Ujú. y te sigue conviniendo ir con los grandotes que Cyberscapes, ok. van a poder tener estos modelos fundacionales, porque incluso desarrollar uno, muy al principio de 2023 pensaba, pues las empresas mexicanas grandes, los FEMSA, América Móviles, el TEC de Monterrey, etcétera, deberían hacer su modelo fundacional, porque de otra forma van a acabar siendo clientes pues de uno de los grandes, de un Ujú. OpenAI, Sí, sí. Cloud, no sé, todos estos que hemos... Y ahora ya no estoy tan seguro porque primero construir la infraestructura como tal requieres un nivel de talento que no estoy seguro que vas a encontrar, y lo vemos hoy con los Meta, Teslas, etcétera, que están todos peleando muy fuerte por el talento. Ujú. Lo segundo es que una vez que los tuvieses, luego hacer el modelo como tal es otro componente que no estoy seguro que deberías dedicarte a tratar de reclutar y pelearte con el mundo por ese talento. Y entonces lo que me hace pensar, y ahí viene mi duda, es ¿cómo es esa discusión? Si pues al final voy a acabar siendo cliente de un modelo fundacional grandote porque tiene la escala, el talento, etcétera, y yo me dedico pues más a mi negocio como ha sido hasta ahora, pero me llamaba la atención lo que decías, hay un momento en donde a lo mejor necesitas tu propio hardware. ¿Cómo es eso? Entonces, ese es el momento. Bueno, obviamente no hace sentido alguno a una compañía desarrollar su modelo fundamental desde el inicio. Sí, Agárralo porque está abierto al público y customízalo para tu necesidad. En general, eso es lo que está pasando. claro. Cuanto al tema de hacer o no la inversión en su infraestructura, eso va a depender mucho de la madurez que está, el nivel que está en su negocio, ¿no? Lo más importante es que las compañías tienen que entender que no hay la necesidad de salir haciendo una inversión muy grande desde el inicio, Claro. porque todo va cambiando, todo va evolucionando, y la jornada de inteligencia artificial se empieza pequeña, pero con un pensamiento muy a largo plazo. O sea, todo lo que hacemos y todo lo que lanzamos de nueva generación se conecta a la generación anterior, y ahí llamamos de computación escalable. A la compañía que han invertido hoy en una plataforma física con la generación actual, en 2, 3 años vai seguir utilizando esta misma configuração, pero para outros workloads mais chicos. Ajá. E, obviamente, ao largo do tempo, vai evolucionando e vão comprando novos equipos para atender a demanda computacional. Ou seja, é uma evolução constante. Por isso, hablo, estamos simplesmente agora, passamos da fase de conscientização das corporações, todas já sabem que a inteligência artificial não é algo de moda. Obviamente, as corporações já se cuentam, e aí há muitas notícias, que os CEOs não estão vendo retorno de inversión. Eu não sei que han invertido, não sei o que pensaram em seu plano de negócio. Claro. Só sei que as companhias com quem lá actuamos, várias companhias de softwares, várias companhias grandes, como ha mencionado aí, estão ponendo a prática e estão tendo resultado. Claro. ¿No? Es como nosotros, vas a hacer una inversión hoy de NVIDIA, no pense que porque tuvimos éxito durante los últimos 15 años, no quiere decir que vamos a seguir teniendo lo mismo éxito. Y es bien interesante lo que mencionas, porque se tiene, también sigo mucho obviamente a NVIDIA, y decía Jensen, hay ciclos de depresión del hardware que compraste, ¿no? Y ese se tiene que ejecutar y lo tienes que gastar en ese ciclo de vida, y por eso dices, pues yo no sé cuál es el ciclo de vida, digamos, de tu hardware, pero a diferencia, como consumidores pensamos, un teléfono celular sale la siguiente generación, pues ya no lo voy a depreciar en su totalidad, lo vendo, a lo mejor depende del tipo de consumidor, pero el chiste es cómo pues vas en esa transición, y por eso hay que estudiarle mucho. O sea, no hay una fórmula para todos, porque tú dices, oye, yo necesito que esto se deprecie en 3 años con la tecnología actual, ¿qué alcanzo a hacer? ¿Qué proyecto? Esa es la media, 3 a 5 años. Y ahí vas, ¿no? Vas recorriendo el camino, porque parecería que todo, un buen amigo me decía, buena parte de los procesos que hoy todavía estamos corriendo sobre la arquitectura anterior. O sea, si uno revisa los data centers, pues ahí que todavía tiene un ciclo de vida y tendrá que cambiar. Tenemos un estudio que hasta 2025, en más 3 años más,
la gran parte de los data centers van a tener que ser actualizados, Claro. porque aumentó mucho la demanda por las técnicas de inteligencia artificial y la configuración actual que tienen ellos, que fue basada en otros modelos de software, no les van a atender más. O sea, y no es una pérdida, es más fácil poner una arquitectura que atienda la demanda, porque eso va a generar más nuevos datos y más dinero para la corporación, ¿no? Y ahí entramos en un tópico que llamamos de fábricas de inteligencia artificial. Sería una infraestructura que fue diseñada para atender la demanda del procesamiento de datos que tiene las técnicas de inteligencia artificial. Ahora, hay otra discusión interesante que hemos tenido acá en México y que todos los países que lo impulsa Jensen, y es la soberanía de los datos. Es decir, y es interesante porque la escala que hoy vemos, por ejemplo, México durante algún tiempo, pues los grandes hyperscalers tenían su infraestructura en Estados Unidos, por la cercanía alcanzaba. A lo mejor un país como Brasil sí tenía cierto grado de infraestructura, pero hoy parece que empieza a volverse relevante, sobre todo también por los cambios geopolíticos, el que tú tienes que tener cierta residencia de los datos, pero sobre todo modelos radicados a nivel nacional, porque al ser tan transversal la tecnología es como si tuvieras la electricidad dependiendo de otro país. Y eso es interesante, aunque todavía es muy temprana esa discusión, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión y cómo lo ves en esta parte de dependencia y de la importancia de tener soberanía, digamos, en modelos y en datos? Bueno, extremadamente importante, muy estratégica a nivel país, después a nivel de una ciudad, porque obviamente por los temas geopolíticos que hemos vivido y sigue se intensificando. Obviamente las grandes corporaciones de hyperscalers son compañías americanas y Estados Unidos obviamente tiene una relación buena con la gran mayoría de los países, pero hay situaciones o hay departamentos de gobierno de un determinado país que tienen una cierta preocupación de poner sus datos afuera de su control, ¿no? Entonces ahí vimos que ese sería el momento de los países empezar a tener una visión un poco más estratégica y obviamente trayendo todo el control de los datos, y no solo eso, de tener la oportunidad de capacitar a la gente, de mejorar los servicios a sus ciudadanos y mantener o atraer los talentos que han generado los países. Creo que México, igual que Brasil, las principales universidades son federales, o sea, son el gobierno pagando por el ensino de ese alumno, que en general es muy bueno, y una vez que están graduados, tienden a salir del país llevando todo su conocimiento. Y salen, ¿por qué? Porque no hay una infraestructura, así pasa a las corporaciones, no hay una infraestructura adecuada para mantener a esas personas para que puedan poner a la práctica su conocimiento. El conocimiento siempre existió, pero el tema es, voy a salir de aquí porque no hay cómo yo seguir creciendo en mi vida, en mi carrera dentro del país. Entonces, México está mirando eso con mucho cariño porque está viendo a Brasil, a Uruguay, a Chile, a El Salvador, a Ecuador, a Colombia, que hemos tenido algunos tratados con los gobiernos, y por qué no México. Para mí es lo que vengo buscando hace 2 años, ¿no? Y qué bueno que estamos llegando a ese momento como país en que tenemos esta discusión. Creo que hay muchos componentes que tendremos que ir hablando, ¿no? Que seguramente tú tienes más visibilidad en términos de, pues pasa un poco como las corporaciones. ¿Dónde está el talento y cómo lo atraes y lo mantienes? Tiene que ver en parte con infraestructura, pero tener el talento en sí. ¿Cómo está la currícula de las universidades? Matriz energética se vuelve relevante, porque obviamente la demanda enorme de esta infraestructura, lo estamos viendo en Estados Unidos, cómo pues empieza a haber adquisiciones importantes en el tema nuclear, etcétera. ¿Cómo garantizas que tu matriz energética esté preparada para el futuro? En fin, es una discusión muy estratégica que a veces en América Latina, como en muchos países, pues el corto plazo es lo que va mandando, ¿no? El ciclo político, y falta esta otra parte que tenemos que lograrlo o la brecha va a ser grande con respecto a los países que sí. Sí, y que esta adopción estratégica no sea tan vinculada a la política. Exacto. Porque si no, a cada 4 años van a tener que reverla, y a cada momento que se para, la evolución se queda retardado ahí algunos años, ¿no? Entonces no hay... Eso no puede haber una vinculación. Hay que tener un compromiso a nivel de un país
quiero poner, porque hoy ya existen muchas discusiones de los países de Europa, Estados Unidos, que están mucho más adelantados de los países de América Latina. Pero eso vale a nivel de las corporaciones. Si tu corporación no tiene la visión, si tu corporación no ve ninguna ventaja en estar se modernizando, no puedes reclamar que tu competencia está haciendo eso. Claro. La tecnología está ahí al alcance de todos. México, un montón de buenas universidades. Se forman muchos ingenieros acá en México. Pero obviamente los currículos de las universidades también, ahí la Secretaría de Enseñanza de México también tiene que revisar eso y atraer las nuevas técnicas para que los alumnos, no solamente de graduación, pero los jóvenes. O sea, hay que tener un cambio de todo el ecosistema para que esos alumnos ya salen con un poco más de conocimiento y que no lleguen al mercado de trabajo y tienen que aprender algo nuevo, porque ahí ya van a estar de todas las maneras mucho más atrás de que sus competencias de otros países, ¿no? Sí, fundamental. Sabes que ahora que te escuchaba me hacías pensar que es como la electricidad, como desde la discusión de país. Si tú quisieras plantear el cambio de electricidad cada 4 años o 6 años, como es el ciclo político en México, pues no lo vas a lograr. Esto se construyó con una visión de país de décadas y hoy pues todo el mundo tenemos, o bueno, buena parte del mundo tiene altos niveles de electricidad, que es básico, pues es un poco lo mismo, ¿no? Tienes que poner infraestructura muy básica y visión de largo plazo transaccional en el caso de México, porque de otra forma, si no, va a ser el país que no tenga electricidad en el siglo XXI, o sea, Corea del Norte, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo muy extremo. Marcio, nos queda poco tiempo, pero te quiero preguntar, ¿cómo gestionas tu agenda y cómo son tus reportes? Porque veía que en el caso de NVIDIA es muy interesante porque dicen, a ver, nosotros no vamos a seguir ninguna estructura de otra empresa. Lo que necesitamos es lo que vamos a construir en términos de matriz, digamos, de reportes, etcétera. ¿Cómo es el tuyo y cómo lo construiste? Bueno, hace años que recogemos muchos a nuestros agentes virtuales, ¿no? Claro. Tengo mi teléfono celular, ahí lo veo en mi agenda y si tengo un horario libre, boom, ya marco la reunión porque no hay cómo quedarme postergando después. Si puedo ahora, hagamos ahora. Eso también viene mucho de Jensen, ¿no? Tenemos un dicho que hablamos de speed of light, trabajar a la velocidad de la luz, pero no es hacer de cualquier manera. Es hacer de manera eficiente. O sea, si estamos leyendo un correo, si ya lo leyó, contéstalo. Sí. En general, nosotros, eso lo voy a contestar después. Esto después. Y se queda ese después 2 horas. Claro. De pérdida de tiempo. Sí. Entonces, totalmente. Ahí intentamos gestionar de una manera muy efectiva, ¿no? No es fácil. No estoy diciendo que está todo tranquilo, ¿no? Pero poco a poco vamos acostumbrando. Ese es el trabajo que también como el director tengo mucha gente más joven que entra a la corporación y ya entra pensando, bueno, yo estoy en la compañía número 1. Mira, estás en una compañía de tecnología, en una startup. ¿Okay? Entonces, acá no tiene auto de la compañía, no vas a viajar de business class, vas a viajar de económica. Si quieres business, tú págalo, porque tiene dinero. Claro, porque te pagamos bien. Porque es como si estuviéramos empezando ayer. Y eso es lo que nos mueve. Y eso también repasamos a nuestros clientes, ¿no? Porque ahí los mantenemos al piso, diciendo, mira, con calma. Eso no va a se solucionar así. Tenemos muchos clientes que hablan, no, pero yo quiero hacer una inversión muy grande. ¿Para qué? ¿Quién va a sacar provecho de eso? Entonces, si tiene mucho dinero sobrando, guárdalo. Vamos a empezar aquí chiquito. Después te tomo todo tu dinero ahí, pero no es así que vamos a trabajar nosotros. O sea, trabajamos siempre intentando entender la demanda del cliente porque quiero que haga tu trabajo muy bien hecho. Va a pasar algunos meses, usted va a me traer 4 nuevos clientes, porque va a decir, Marcio, me ha indicado, Fernanda, me ha indicado tal, o sea, eso para mí es como hacemos la venta, ¿no? One es pensar grande, empezar pequeño y apoyarse en la fuerza del ecosistema que tenemos nosotros. ¿Cuál es tu hack, digamos? No me gusta usar tantos anglicismos, pero ¿cuál es tu consejo de los viajes? Porque vives en un avión, ya lo decías. ¿Qué son esos pequeños trucos de eficiencia que tienes
cuando vives en un avión, como es tu caso? Intentar dormir. O sea, la clave del avión es dormir. Claro, hay mucho tiempo, ¿no? Sí. De Brasil a México son casi 9 horas. Sí. Yo no voy a dormir todo ese tiempo, pero ahí durante el vuelo intento actualizarme de los correos, pero en serio, intentar descansar, escuchar una música, algo que salga un poco de la rutina, porque si no, somos una máquina también, ¿no? Sí. Tenemos que resetar y reempezar casi todos los días. Claro, ¿sí, no? y además luego tienes que coordinar el viaje, pues si vienes a México, pues ya estás cerca de Estados Unidos y tienes que ir a la oficina. ¿Es relevante todavía, y ya por último, en los minutos que nos quedan, el estar en la oficina o el trabajo virtual, o cuál es tu visión? No, en la oficina, bueno, trabajamos mucho más de manera Sí. virtual porque tenemos que estar por todos lados, pero cuando te vas a la oficina, ahí está la cultura de la compañía, ¿no? Ahí hay personas más jóvenes o más nuevas que tienen que ver a nosotros como ejemplo para que podamos seguir manteniendo la cultura, ¿no? Entonces, no creo que también, no es una obligación en vida, no tiene ninguna regla que tiene que ir a la oficina todos los días, eso no. Sabemos de la responsabilidad que tenemos. Hoy, obviamente, los accionistas ahí están muy preocupados, ¿no? Van a seguir creciendo. Seguimos con el propósito de traer innovación tecnológica, pero ir a la oficina cambia todo, ¿no? Y principalmente la oficina en Estados Unidos, porque ahí viven en un mundo que está 10 años adelante de nosotros, ¿no? Y con eso quiero terminar, porque tienes que salir a la velocidad de la luz, Sí. a un evento, porque estás usando muy eficientemente tu tiempo, pero ¿qué ves de esos 10 años en el futuro? De lo que hoy se ve en el campus de NVIDIA, ¿qué es lo que te genera entusiasmo? ¿Qué podrías compartir de eso? Que siempre pues es muy atractivo decir, hacia allá va, lo pude ver y estuve ahí. ¿Qué es eso? Entonces, bueno, primero la visión que tenemos nosotros a nivel de la corporación y lo que podemos traer de impacto a nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí, como estaba mencionando, cuando interactuamos con los clientes, le damos mucho valor a sus negocios y le damos de una manera que los dejamos muy confortables para tomar las decisiones. Nosotros no hablamos a un cliente, mira, si tú no has todavía empezado en adoptar conceptos de innovación, va a estar fuera del mercado. No, eso no existe. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas acá pequeño y poco a poco? O sea, hay una manera distinta de abordar este tema para que traiga confianza, porque no es fácil. Hacer innovación no es fácil, porque aún ya tiene su modelo de negocio que genera dinero, tiene que pagar las cuentas, pero sí hay hoy una nueva modalidad, un nuevo concepto que puede tornarse su corporación más eficiente. Pero, obviamente, ni todos tienen la real necesidad hoy de poner todo eso a la práctica. Pero es importante que piensen, que miren y poco a poco van adoptando esos conceptos en sus negocios. Sin duda clave. Pues Marcio, muy agradecido. Hablas un espléndido español. Hemos tenido esta conversación de manera muy fluida, así que te agradezco mucho. Gracias. Y a salir a la velocidad de la luz a tu siguiente evento. Gracias por estar en este podcast. Yo que agradezco y espero regresar cuando llegamos a 5 billones. Exacto, o antes, pero va a ser muy rápido. La próxima semana. Exactamente. Gracias por estar aquí. Ahí vimos y escuchamos a Marcio Aguiar, director de la división de Enterprise de NVIDIA Latinoamérica. ¿Dónde te encuentran? ¿LinkedIn o alguna red social en donde la gente? LinkedIn. En LinkedIn es buena idea. Está como Marcio Gómez de Aguiar. Marcio Gómez de Aguiar, ahí te encuentran. Gracias, Marcio, por el tiempo. Yo que agradezco. Gracias a ustedes por acompañarnos. Escríbame al Rodcast si le gustó o no le gustó, si debo hacer preguntas más breves, reflexionar menos o a lo mejor al revés. Usted me dice. Gracias por acompañarme. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.